Tu Biblia ahí, por favor. Esta mañana que quiero poder compartir algo más de lo que hemos venido aprendiendo estos días acerca de nuestro corazón. Hemos estado hablando acerca del tema de arreglar, de alinear nuestro corazón. Y yo quiero hablarle hoy un tema que llamo o que he llamado el balance del corazón. Así como le decía de alinear el corazón, es lo mismo que sucede con un vehículo. Cuando no se alinea un vehículo, se desgasta, se dañan partes de ese vehículo. Pero la otra parte que a un carro, a un vehículo se le debe hacer, es algo que se llama el balanceo o el balance, para que también pueda funcionar de la mejor manera. Y nuestro corazón necesita ser alineado, pero también necesita un balance. Cuando la Biblia habla del balance y habla del corazón y de todo esto que yo he querido compartirles estos días, es porque la palabra del Señor vez tras vez a lo largo de la Escritura, cuando Dios le habla al pueblo, nos habla a nosotros, nos habla acerca de que Él va a tratar en el corazón, que Él va a tratar en el corazón de cada uno, del pueblo de Dios, de la gente, del hombre, que Él lo que espera es el corazón. Necesitamos nosotros examinar cada día qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que hay de nuestro corazón, qué es lo que hay. Y usted dirá, ¿por qué tanta insistencia en eso? Hay dos salmos, por ejemplo, que yo le pudiera decir que deberíamos leerlos siempre en estos días. Es el Salmo capítulo 15 y el Salmo capítulo 24. No los vamos a leer juntos, son muy parecidos, pero por ejemplo, el Salmo capítulo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tus montes santos? Dice el versículo 2: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad, ¿en dónde? En su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué sucede? No resbalará jamás. Y este salmo nos habla precisamente de todas aquellas cosas que parecen pequeñas, pero son las que alimentan nuestro corazón. Y como decíamos la semana pasada, usted y yo somos finalmente lo que somos en el corazón. Con Dios no podemos vivir de apariencias. Decía la palabra en 1 Corintios 12: no se gloríen en las apariencias. Y este salmo, el Salmo 15, el Salmo 24, nos muestra aquellas cosas en las que usted y yo debemos cuidarnos, porque de ello es que alimentamos nuestro corazón. Y Dios no mira lo que usted y yo miramos, Dios mira nuestro corazón. Y si usted nota el Salmo 15, si usted nota el Salmo 24, mire todo lo que dice que hay que cuidar. Dice que hay que cuidar nuestro caminar, hay que caminar en integridad, hay que hacer justicia, es decir, que todas las cosas las hace bien, las hace correctamente, no hace negocios turbios, no hace negocios por debajo de cuerda, no hace nada a escondidas. Luego habla de cuidar la lengua, y ahí donde yo les decía la semana pasada, donde muchos a veces nos seguimos equivocando. Habla de cuidar la lengua, de no hablar mal del prójimo, de no hablar mal de la gente, de cuidar los ojos, dice el versículo 4, de honrar a Dios. Mire que el versículo 5 del Salmo que leímos dice que aún el dinero hay que aprender a administrarlo, hay que saber en qué se usa el dinero. Entonces, cuando hablamos de todo esto, hablamos de un balance. Todo tiene que estar balanceado. Y la Biblia dice que Dios nos va a probar. La Biblia habla acerca de algo que va a probar el balance de nuestro corazón, es decir, hacia qué cosa nuestro corazón está jalando. Si está jalando a las cosas del mundo, a las cosas lejos de Dios, o nuestro corazón está jalando hacia Dios y hacia lo que Él quiere darnos. Eso la Biblia lo dice y lo ejemplifica precisamente con una balanza. Mire lo que dice la Biblia en Job capítulo 31, versículo 6.
Job capítulo 31 versículo 6, cuando Job está teniendo un diálogo muy fuerte con Dios, dice él: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Es decir, mire lo que dice el versículo 7: si mis pasos, es decir, él le dice: Dios, pruébame en una balanza, mira hacia dónde está el balance de mi corazón, si es que mi corazón se fue lejos de ti o si mi corazón está cercano a ti. Job está diciendo, se atreve a decirle a Dios: pésame en una balanza y mírame. Mire lo que dice el versículo 7, mire lo que dice él. Dice lo mismo que dice el Salmo, dice: si mis pasos, ¿por qué le dice a Dios: pésame en una balanza, mírame a ver? Él dice: a ver, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón, ¿qué sucede? Se fue tras mis ojos. Versículo 8, perdón. Dice: y si algo se pegó a mis manos, mire lo que está diciendo. Versículo 8 dice: siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Entonces él está diciendo: Dios, pruébame, póneme en una balanza a ver si mi corazón. Y la Biblia dice, por la historia en Job capítulo 1, que Dios le dice en el diálogo que tiene con Satanás, le dice: has visto a mi siervo Job, no hay nadie como él, no hay alguien más intachable, más íntegro que mi siervo Job. Y aún así le pasaron todas aquellas cosas o todo aquel proceso que usted conoce por la Biblia. Entonces imagínese que Job se atreve a decirle a Dios: ponme en una balanza, a ver a dónde estoy, Señor, a dónde va mi corazón. Eso es lo que Dios hace todo el tiempo. La semana pasada les decía que según lo que hemos aprendido en la palabra, en la noche Dios nos pesa en la balanza. Cuando dormimos, dice: enséñame, evalúa mi conciencia. Por eso les explicaba la semana pasada que los judíos dicen que cuando usted y yo dormimos, parte de nuestra alma va a Dios y Dios nos pesa en una balanza a ver hacia dónde está tirando nuestro corazón. Y de acuerdo a eso, y según las escrituras de muchos textos que ya leímos hace 15 días y hace 8 días, dice la Biblia que Dios nos pone en una balanza, nos pesa el corazón y nos da conforme a lo que hay en el corazón. Es por eso que usted y yo, escúcheme, no deberíamos quejarnos por las cosas que nos pasan, porque de acuerdo a lo que nos pasa es de acuerdo a lo que Dios vio. ¿A dónde? En nuestro corazón. Job le está diciendo lo mismo que el Salmo: péseme Dios en una balanza, a ver si se pegó algo a mis manos, si me fui por otro camino, si mis ojos vieron. Entonces usted y yo estamos siendo instruidos por la palabra estos días, y espero que esta palabra esté quedando en su corazón para aprender a cuidarnos, para aprender a cuidar lo que pasa por nuestras manos, lo que oímos, lo que vemos. Parece muy sencillo, pero mire que la Biblia nos va a hablar acerca de la balanza. Mire, por ejemplo, esta palabra es un poco fuerte. Salmo capítulo 62 versículo 9. El salmista David está diciendo algo muy fuerte acá. Salmo 62 versículo 9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, ¿cómo serán? ¿Serán qué? Menos que nada. Se le voy a leer ese mismo texto en la versión textual, en la versión más textual. Dice así: no hay un solo hombre que valga la pena, todos son ilusión. Si se pusieran juntos en una balanza, todos serían nada. Dice ese salmo. ¿Qué está diciendo? Es una advertencia que el salmista nos está colocando. Si Dios, yo le hago una pregunta esta mañana: si Dios hoy decide venir a tu encuentro y poner tu corazón en una balanza,
para ver hacia dónde está tirando tu corazón. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Porque todo nace en el corazón. Recuerdan que la semana pasada leíamos, o hace 15 días mejor, leíamos los textos cuando a Jesús los religiosos lo querían confrontar porque se sentaba por ahí a comer con la gente más despreciable de su época y comía cosas a lo mejor que para ellos era pecado. Y entonces Jesús le dice: mire, ustedes se preocupan tanto por lo que entra, que no saben que lo que más contamina es lo que sale del corazón. Ahora yo hago una advertencia: eso no es para que usted ahorita salga, porque esto lo coge cualquier persona y va a decir: si ve, ese pastor le está diciendo a la gente que no importa lo que usted se meta al cuerpo. No, hay que cuidarse también de lo que usted se mete al cuerpo, porque por ahí dicen: ah, no, pastor, es que una vez al año no hace daño. Sí, pero una vez al año o las veces que sea, si tú haces algo, acuérdate, Dios te va a poner en una balanza. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a un rey en la Biblia, un rey llamado Belsasar. Creo que se los conté al final de la predicación la semana pasada. El rey Belsasar era un rey pagano, babilónico, y resulta que tenía al pueblo de Israel cautivo. Había atrapado al pueblo de Israel como parte de un castigo de Dios, y entre ellos había tomado a un joven llamado Daniel. Lo tenía en su corte. Bueno, no había sido Belsasar realmente, había sido Nabucodonosor, y después fue el rey Darío, y ahora estaba el rey Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor. Pero resulta que Belsasar cometió un error. En Daniel capítulo 5 dice que estaba haciendo una fiesta, estaba festejando un banquete, una cosa terrible ahí, y dice que se llenó tanto y se alegró tanto por el vino que se le ocurrió algo y le dijo a sus sirvientes: vayan a las bóvedas y tráiganme los vasos de oro, los vasos de plata que Nabucodonosor había traído de Jerusalén, del templo. Escuche, en ese entonces los elementos que se usaban en el templo de Jerusalén eran demasiado sagrados y no se podían usar para otras cosas. Se consideraba algo de abominación y Dios castigaba eso. Y este rey se le ocurrió traer los vasos que se usaban en el templo, y empezó a servir vino, empezó a hacer cosas ahí que no tenía que hacer. Y entonces dice la Biblia en Daniel capítulo 5 versículo 5 que mientras estaban en la fiesta, sobre una pared aparecieron unos dedos, y esos dedos escribieron algo, y todos se asustaron. Y todos se asustaron porque al ver semejante, que usted se imagina que esta mañana aparezca ya en esa pared blanca una mano y empiece a escribir cosas suyas, cosas mías, cosas nuestras. El rey se asusta y se preocupa. Entonces mandó a llamar a Daniel, porque la escritura había quedado ahí. Y en el mismo pasaje de Daniel capítulo 5, del versículo 25, dice: y la escritura que trazó dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación. Daniel le da la interpretación y le dice: Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, mire el versículo 27 de Daniel capítulo 5. Tekel significaba pesado ha sido en ¿qué? En balanza, y fuiste hallado ¿qué? Falto. ¿Qué significa fuiste hallado falto? Es decir, no eres íntegro, tu corazón está para otro lado. Si hay alguien, yo he visto por ahí, por ejemplo, en muchos lugares de Colombia y aún en otros lugares, en ciudades, las autoridades, no recuerdo, perdóneme, no soy experto en eso, pero creo que en los municipios hay unas oficinas de pesos y medidas, y esas oficinas salen de vez en cuando a los lugares donde venden a productos pesados y llevan unos instrumentos, unas cosas, unos pesos que supuestamente tienen o deben tener el peso ideal, 1 libra, 1 kilo, 10 kilos, lo que sea. Entonces ellos van a ver qué tan calibradas están las balanzas. Entonces ponen a un lado, ponen o en la balanza. Hoy pues en esa época se usaban las balanzas de 2
platos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Hoy se usan balanzas digitales. Entonces estas autoridades van y ponen sobre la balanza el peso de 1 kilo, que es exacto, pa. Y si la balanza marca más o marca menos, está descalibrada, hay que corregirla. Normalmente la gente que quiere robar a los demás hace que en menos cantidad tenga más peso, y resulta que roban a la gente. Entonces lo que hace ese texto es, lo ponen en una balanza y su corazón fue para otro lado. Si estaba bien, tenía que estar equilibrado, balanceado. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, según ese texto, según lo que dice Job, según lo que dice el Salmo, todos, escúcheme, todos, todo el tiempo, todos los días, se lo dije la semana pasada y se lo repito hoy, especialmente en la noche, somos puestos en la balanza. Dios nos va a pesar el corazón, y de acuerdo a eso es que usted y yo recibimos. Entonces, cuide sus ojos, cuide sus oídos, cuide su boca, cuide lo que habla, cuide lo que hace con sus manos. Dice el Salmo que no ve cosas vanas, que no habla mal, que su dinero lo usa bien. Si usted está usando su dinero para el vicio, cuidado, porque eso lo van a pesar un día. ¿Me está siguiendo acá? Y no les digo mejor cómo termina la historia del rey. Usted descúbralo en su casa para no asustarnos. Entonces, según el texto, según la palabra del Señor, nos dice que el Señor sí nos va a pesar, pesa nuestro corazón. Ya lo leímos muchas veces en Proverbios 21, en Proverbios 16, en Proverbios 22, en Proverbios 27. Dios pesa el espíritu, pesa nuestro corazón. Ahora, la pregunta entonces esta mañana sería, y es la que quiero responder rápidamente en 3 o 4 cosas que quiero decirles, es: ¿qué hay que hacer para alinear y para balancear nuestro corazón? Que nuestro corazón esté sano, ya hablamos del perdón, hablamos de muchas cosas que contaminan el corazón. ¿Qué hago? Yo le voy a dar una clave. Se la alcancé a mencionar la semana pasada, ¿sí? ¿Sabe cuál es la clave? Que la palabra de Dios tenga un lugar en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? La clave es muy sencilla: que la palabra de Dios tenga un lugar en tu corazón. Que la palabra de Dios no tenga un lugar en su celular con una aplicación que no la abre sino cada 8 días cuando viene al culto. Que la palabra de Dios no tenga su lugar en el bolsillo o en el bolso en la Biblia que nunca abre en la semana sino en el domingo. Y no se sientan regañados, es simplemente una observación. Sino que la palabra de Dios tenga un lugar en tu corazón. ¿Sabe por qué? En mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque con la palabra de Dios es que entendemos qué es lo que yo tengo que abandonar para agradar a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que llenar mi corazón de la palabra de Dios para que Dios me guíe, para que Dios me dirija, para tener sabiduría? Hay que leer, hay que meditar la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Porque si no le damos un lugar en nuestro corazón, y Dios habla de eso, usted quiere que su corazón esté sano, libre, que esté limpio, que su corazón agrade a Dios. Hace muchos años, yo recuerdo, tenía unos 12, 13, 14 años, cantábamos en la iglesia y tocábamos en la iglesia una canción. La busqué, ya no aparece por ahí en internet, pero la canción decía algo así, o dice más bien, dice: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para agradarte, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón. Un día de esto voy a ver si me la invento, por ahí la cantamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tu posición. Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tus bienes. No. Dios lo que necesita es un corazón donde Él encuentre un lugar para Él habitar y para transformar la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si la palabra de Dios encuentra un lugar en nuestro corazón, el corazón empieza a cambiar. La Biblia lo dice. Miren, Jeremías capítulo 31 versículo 33. Jeremías capítulo 31 versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mire lo que dice. ¿Cuál era el pacto? Daré mi ley, ¿a dónde? En su mente,
y la escribiré ¿a dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire que la palabra del Señor dice que Dios sí quiere. Dice: yo voy a escribir mi ley, mi palabra acá en la mente, acá en su corazón. Porque alguien que medita, que tiene la palabra de Dios como guía, como dirección, que la lee todo el tiempo, que la estudia, sabe qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a Dios. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, hablando de otro tema, una vez una persona me dijo: usted dice muchas cosas de que la Biblia prohíbe y que no hay que hacer esto, que esto es pecado, que esto, que lo otro. Y dice: pero en la Biblia, muéstreme en la Biblia. Si la Biblia dice que es prohibido fumar, yo dejo de fumar. Y yo dije: claro, la Biblia no dice no fumaréis, no dice así. Entonces me fui alguien me dijo: ve a Gálatas capítulo 5, versículo 20, 21, 22. Entonces dice: y las obras de la carne, las obras pecaminosas son, y empieza a nombrar una cantidad de cosas: fornicación, adulterio, iras, contiendas, divisiones, disensiones, brujería, hechicería, borrachera. Cuando llegan las borracheras, Pablo empezó a escribir y dice: y cosas semejantes a estas. Y yo le dije: ahí está, cualquier cosa. O sea, como que Pablo, digo yo, empezó a, bueno, él no escribía, él dictaba a alguien que le escribía las cartas. Él dictaba y empezó: mire, ustedes si quieren agradar a Dios no pueden hacer esto. Y empieza a nombrar 1, 2, 3, 4, creo que hay como 12 o 15 ahí. Y nombra. Y a lo último como que se cansó y dijo: ¿sabe qué? Coloque y cualquier cosa que me parezca eso. Y le dije: ahí está. Porque habla de la borrachera. Y le dije a esa persona: emborracharse es un vicio, tomar licor es un vicio. Tomar licor, la Biblia dice: cuídense. Dice que no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. En Proverbios dice que la sidra, que el vino es escarnecedor, es alborotador. Entonces no le abra. Entonces le decía: ¿eso es un vicio? Y me decía: sí. ¿Fumar es un vicio? Sí. Entonces cualquier cosa que se parezca a esto, déjelo con tal de agradar a Dios. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, lo que le estoy diciendo, o lo que la palabra del Señor nos quiere decir esta mañana, es la clave para balancear el corazón, para arreglar el corazón, es que la palabra de Dios esté en nuestra mente. ¿Y en dónde más? En nuestro corazón. Ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 32, mire lo que dice, versículos 39 y 40. Jeremías capítulo 32, versículo 39 y 40 dice: mire lo que dice Dios: y les daré un corazón y un camino, ojo, un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se qué, para que no qué, para que no se aparten. Dios dice: mire, les voy a dar un corazón nuevo, voy a poner mi palabra ahí, para que tengan temor, para que no se aparten. Si usted leyó entre líneas, dice el texto: les voy a dar ese nuevo corazón, voy a poner mi palabra en ello para que les vaya bien. ¿Leyeron o no leyeron conmigo? ¿Sí dice así o no dice así? Claro, el versículo 39 dice: y un camino para que me teman y tengan bien, para que les vaya bien. ¿Cuántos quieren que esta semana les vaya bien? Levante la mano. Claro, Dios dice: yo les pongo eso, es para que a ustedes les vaya bien. Pero sobre todo dice: para que no se aparten de mí. Ustedes saben que yo les he dicho que nosotros no somos religiosos y aquí no se ataca a nadie. Pero tampoco el hecho de no ser religioso no significa que no hay que hablar de estas cosas, de las cosas que nos apartan de Dios. El que tiene un lugar en su corazón para la palabra de Dios, mis queridos, su corazón empieza a balancearse, su corazón empieza a alinearse a las cosas de Dios. ¿Sabe qué sucede cuando usted y yo le abrimos un lugar en nuestro corazón a la palabra? Se nos va a quitar toda mala actitud hacia las cosas de Dios.
se nos va a quitar ese corazón duro, porque cuando la gente se aparta de Dios, se le endurece el corazón. Se lo he dicho varias veces acá. Cada vez que yo me encuentro con gente que un día caminó con Dios, hasta predicó, lo bautizaron, sirvieron, lo pusieron a predicar, a hacer cosas, se alejaron de Dios, se les pone duro su corazón. ¿Por qué? Porque nunca hubo un lugar verdaderamente para Dios en su corazón. Eso lo dice la Biblia, sí, señores. En Ezequiel capítulo 36, miren. Recuerde que Jeremías, Ezequiel son profetas que Dios usó para restaurar al pueblo, pero lo que más les habló fue del corazón. En Ezequiel capítulo 36, el versículo 26 y 27, Dios les dice así al pueblo. Mire lo que les dice: os daré, ¿qué les va a dar? Corazón, ¿qué? Nuevo. Y pondré, ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, ¿qué? El corazón de piedra. ¿Sí ve? Y les daré un corazón de carne, es decir, un corazón sensible. Y el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire que ahí ya la palabra espíritu está con ¿qué? Mayúscula. Entonces imagínense, Dios dice: para yo poder darles mi espíritu, yo tengo que transformar primero, ¿qué? El corazón. Porque dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ve, habla de la palabra, de los mandamientos, mis preceptos, y que los pongan, ¿por qué? Por obra. No es solo leer la Biblia, no es solo agarrarla 2 o 3 veces al día o 2 o 3 veces a la semana y leerla. No, 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 no. Es guardarla en su corazón. Pero la última frase dice: para ponerlos, ¿por qué? Por obra. Por eso es que en Santiago, la epístola, la carta de Santiago, usted va a encontrar textos como que dice que el que mira la palabra y no la pone por obra es como el que se mira al espejo y supuestamente se arregló, pero a lo que le da la espalda al espejo se olvida cómo estaba y tiene que volver a ¿qué? A verse en el espejo. Y dice: así es. Entonces dice: hay que ser no solo oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. Pero también usted va a encontrar, por ejemplo, en Santiago textos que dicen que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es conocido por ¿qué? Por pecado. ¿Cómo conozco yo? Leyendo la palabra, estudiándola, meditándola. Ay, hermano, yo tengo que atender muchos asuntos. Tengo que atender al marido, a los hijos, a los nietos, al perro, al gato, a los trabajadores, el empleo, la casa, el estudio, las cuentas, tata. ¿Qué tiempo voy a tener yo para la palabra de Dios? Ojalá que no llegue el momento que cuando ya tengas tiempo, que ojalá no vaya a ser que cuando tengamos tiempo para las cosas de Dios, ya el tiempo se nos haya agotado. ¿Está siguiendo? Y esto no se trata de ser duros, se trata de que la palabra hable a nuestro corazón. Entonces, la clave, ¿cuál es? Para alinear y para que nuestro corazón esté caminando correcto, que la palabra tenga un lugar en nuestro corazón. A mí me parece muy interesante esos pasajes que estamos leyendo de Ezequiel, cuando el Señor dice: y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Pero primero dice: les tengo que limpiarlo, les daré un corazón nuevo y ahí pondré mi espíritu. Entonces puede ser que es muy fácil para una persona llegar a una comunidad cristiana, a una iglesia, y que le digan: haga una oración de fe. Y en esa oración de fe la persona dice: Señor, que hazme nacer de nuevo, que el Espíritu Santo esté conmigo. Suena muy bonito, pero llevarlo a la práctica es muy diferente. Porque yo creo que el Espíritu Santo no habita en el corazón de una persona que está lleno de pecado, de odio, de rencillas, de remordimientos, de resentimientos. Perdóneme si usted se siente tocado por lo que le acabo de decir. Yo no creo que el Espíritu de Dios esté en medio de una persona que todo el tiempo está hablando mal de otro,
está criticando, está señalando, está mintiendo, que está viendo cosas que no ve. ¿Usted se imagina el Espíritu Santo habitando allí? No. Primero tiene que limpiar nuestro qué. ¿Nuestro qué? Bueno, dijo un personaje ahí, bueno, pero no se enoje. Entonces la clave es que la palabra de Dios tenga un lugar en nuestro corazón. Ahora, ¿qué hago yo con eso entonces que usted me acaba de decir? Para que la palabra de Dios obre en nuestro interior y en nuestro corazón, ¿sabe qué hay que hacer? Y es lo segundo que yo le quiero decir. Hay que aprender a meditar la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Meditar la palabra de Dios. Por ahí dicen que un pensamiento es capaz de crear mucho, así mismo como de destruir mucho. Un hábito se construye con acciones y las acciones se construyen con un pensamiento. Dicen por ahí los famosos coaches de hoy en día. Si usted quiere crear un hábito, cambie su pensamiento, crea un pensamiento, llévelo a la acción y las acciones crean un hábito. Por eso es que a nosotros nos cuesta, porque decimos: este año sí voy a adelgazar, voy a ir al gimnasio. Febrero y marzo arrancamos bien, ya ahora en julio, agosto ya no queremos saber de gimnasio, porque nos cuesta crear hábitos. ¿Me está escuchando? Nos cuesta crear hábitos y todo es con un pensamiento. Entonces la Biblia nos habla de que tenemos que aprender a meditar. Escúcheme, la palabra meditar tiene que ver con pensar, con reflexionar, pero también tiene el sentido de repetir en la mente. Todo el tiempo meditando, meditando, meditando. Si yo le dedico tiempo a Dios, si yo le dedico tiempo a la palabra de Dios, esa palabra está en mi corazón, está en mi mente. Y escúcheme, yo todo el tiempo estoy pensando en Dios, en la palabra de Dios, estoy meditando. Perdóneme que me tome esto de ejemplo, no sé si está bien, pero es lo mismo que hace un animal como la vaca. La vaca es un animal rumiante. La vaca agarra el pasto, lo que come. ¿Cuántos estómagos es que tiene una vaca? 3, 4, 5, bueno, lo que tenga. La mía tiene 5 estómagos, digamos que tiene 5. Entonces la vaca come y va a un estómago y vuelve y ¿qué? Sale, y todo el tiempo usted la ve ¿qué? Hasta que cuando sale lo que sale, ya no sale sino lo que ya no sirve, porque ella ha tratado de tomar todos los nutrientes. Hay otros animalitos, por ejemplo, que ellos simplemente comen y así como comen inmediatamente van. Eso que usted está diciendo. Entonces piense que, imagínese que meditar es como la vaquita todo el tiempo. Entonces mírenme acá. Si yo me lleno por la mañana y tomo unos minutos y lo primero que hago es darle gracias a Dios, como ya lo hemos aprendido, abro la Biblia, leo y tomo un versículo y me lo llevo aquí, todo el tiempo estoy pensando en ello. En el camino del día se me presenta una situación que me puede llevar a ofender a Dios, a ofender a alguien, a pecar. Si yo todo el tiempo estoy pensando en la palabra de Dios, le aseguro que aunque se me presente esa situación, no voy a ceder, no voy a caer. ¿Por qué? Porque mi primer pensamiento aquí es agradar a quién. ¿Me está siguiendo acá? ¿Te has escuchado a alguien que dice, va para el médico y va con los exámenes y empieza a pensar, no, yo voy a estar enfermo, es que me siento mal, es que esto, es que lo otro, es que esto, y se crea algo y llega donde el médico y el médico le dice, sus exámenes está bien, señor, señora? No, pero es que yo me siento mal, porque se lo creó ¿a dónde? En la cabeza. Si usted todo el tiempo va pensando, no, si el diablo se me aparece, yo voy a pecar. Si es que este fulano de tal viene y me dice, yo voy a reaccionar. Si usted todo el tiempo, a lo que más le dedica tiempo, eso termina usted haciendo. Entonces la palabra de Dios tiene que tener un lugar en el corazón. Lo segundo que yo le estoy diciendo esta mañana es: aprenda a meditar todo el tiempo en lo que Dios le dice en su palabra. Vea, ya me corrigieron que una vaca no tiene sino un solo estómago, pero está dividido en 4 compartimientos. Bueno, yo no soy biólogo, yo soy pastor. No sé cómo pasé biología en el colegio entonces.
La Biblia habla de meditar la palabra de Dios, sí, señores. Mire, por ejemplo, esto. ¿Por qué usted tiene que llenar su pensamiento de cosas positivas y llénalo de la palabra de Dios? Yo se lo he dicho muchas veces. Si usted por la mañana se levanta y lo primero que hace es ver, escuchar o hablar de cosas negativas, se tiró el día, se dañó el día. Yo se lo aseguro, porque usted se carga. Si usted todo el tiempo está alimentándose de cosas negativas, eso es lo que hay aquí. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene cosas positivas más que negativas? Amén. El Salmo 19, por ejemplo, mire esto, este pasaje a mí me gusta mucho hablando de este tema. Permítame leerle, ya voy a terminar. El Salmo 19, versículo 14, habla de lo que le estoy diciendo. Preste la atención, póngamelo ahí. Mire lo que dice: sean que, ojo, gratos los dichos de qué, de mi boca, y la meditación de qué, de mi corazón delante de Dios Jehová, roca mi redentor mío. Ahí une la boca y el corazón. Entonces dice David: sean gratos, es decir, que te agrade, Señor, lo que yo pienso, que te agrade lo que yo medito en mi corazón, y si te agrada lo que yo medito en mi corazón, te va a agradar lo que yo hablo. Porque otra vez, ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón, ¿qué? Ahí está. Que sean gratos los dichos de mi boca, que sean gratos la meditación. ¿Qué es lo que usted está pensando? ¿Qué es lo que usted le está meditando? ¿A qué le está dedicando tanto tiempo? Esa es su prioridad. Yo no estoy diciendo que no deje o que deje de atender a su familia. Yo no estoy diciendo que deje de atender su hogar, que deje de atender su trabajo. Pero todo eso, familia, hijos, trabajo, estudio, bienes, propiedades, salud, provisión, lo que sea, yo creo que los que estamos aquí reconocemos que todo eso lo tenemos por gracia de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces hay que dedicarle tiempo a Dios. Usted quiere arreglar su corazón, Dios vendrá por un corazón limpio, recto, correcto. Medite en la palabra del Señor. Mire el Salmo 119. Qué curioso que es el Salmo 19 y el Salmo 119. Vamos a leer dos versículos rápidamente. Salmo 119, 11. Mire por ejemplo esto. Aquel que dice: yo tengo luchas con el pecado. Rápido, no deje de ponérmelos ahí rápido. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo me lleno de Dios, si mi corazón, mi mente se llena de la palabra, si medito en la Biblia habla mucho, los salmos dicen: mediten en sus obras, mediten en las obras de Dios, mediten, piensen en las cosas de Dios. Si yo me lleno, yo no voy a pecar, no voy a tener lugar para pecar. Versículo 15, Salmo 119, 15 dice: en tus mandamientos meditaré y consideraré ¿qué? Tus caminos. Todo el tiempo medite. Entonces la clave está que Dios quiere cambiar nuestro corazón para que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero hay que darle un lugar a la palabra de Dios. Hay que dar lugar al Espíritu Santo de Dios. Que ese corazón esté sano, limpio, como leíamos, a través de la palabra, a través de meditar la palabra. Por ejemplo, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, por ejemplo, dice: hermanos míos, todo lo honesto, ojo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensad. ¿Qué se está alimentando? Miren, yo me acuerdo que aquí en Florencia, hace unos 25, 27 años atrás, a mí me mandaban de la iglesia a un lugar por allá, un barrio hacia el norte de la ciudad, a dar unos discipulados. Y yo recuerdo que la señora que la que yo le estaba dando el discipulado, mayor que yo, me mandaban a dar el discipulado y me asignaron ese lugar y yo iba a dar el discipulado. Y ella me decía: Adiel, es que yo tengo mala memoria, yo no puedo memorizarme los versículos, yo no puedo memorizarme los libros de la Biblia, yo no puedo. Pero
yo decía, pero ¿cómo hago para? Yo le decía, escríbalo, yo se los escribo, léalo, alguien se los lea. En ese entonces le dije, péguelos así en un papel grande en su pieza. Bueno, ¿qué? No me acuerdo tanta cosa, le dije. Y entonces la excusa de ella era, yo no tengo buena memoria para eso. Entonces resulta que un día, por allá después de varias, ya íbamos a terminar el discipulado y aló. En el discipulado siempre se le dejaba a la gente al final de la clase un versículo para que se memorizara la semana. Entonces la idea era que al final de las clases de discipulado dijera todos los versículos, eran como 8 o 10, no recuerdo bien. Entonces la señora decía, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Por allá en las últimas clases recuerdo, algo había pasado en la ciudad, en el barrio, no recuerdo bien. Y cuando yo llegué estaban hablando de eso y la señora estaba hablando de eso y eso habló con pelos y señales. Lo que pasa es que hace no sé cuántos días pasó esto en tal parte, con tal carro, era de color así, la persona iba así, hasta el vestido era un accidente, ya me acordé, y vestido así, la moto era así, esto, con todo, y había pasado como 8 días antes. Y yo dije, aquí fue. Entonces yo le dije, ¿se da cuenta que usted no es que no tenga buena memoria? Porque acaba de contar un chisme. Bueno, no le dije chisme para no ofenderla, pero era un chisme. Acaba de contar todo con pelos y señales, algo que yo no sabía que le estaba contando. ¿Por qué usted dice que no se puede memorizar los textos de la palabra? ¿Qué descubrí? Que yo le daba la clase y a los 8 días que volvía, nunca volvía a leer el texto. No lo volví a repasar. Claro, yo por respeto y eso, yo no le decía nada a persona mayor y todo eso. Yo le decía, ¿sí ve? Porque resulta que es muy normal que la persona grabe y memorice lo que le llama la atención, lo que le gusta, lo que quiere saber. ¿Conoce usted a esas personas que todo lo quieren saber y quieren tener opinión de todo? ¿Por qué? Porque quieren opinar, porque quieren saber. Y eso está bien, es parte de la persona, bien. Pero ¿por qué eso mismo no lo usamos para lo que dice allí la Biblia? No me quite el texto, por favor. En todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo bueno, en eso piense. La Biblia dice, medita la palabra, piensa en la palabra y así tu corazón estará correcto. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer con la Biblia? Meditarla. Voy a terminar esta mañana diciéndoles un par de cositas. Miren, la palabra meditación en la Biblia aparece por primera vez en Génesis 24:63. La palabra meditar aparece por primera vez en Génesis 24:63. Si usted lo lee, dice que Isaac a la hora de la tarde, ¿a qué horas? En la tarde salió al campo. ¿A qué salió? ¿A qué salió? A meditar. ¿A qué salió Isaac? A meditar. Entonces mire que él salía en la tarde, la primera vez. Yo digo algo que dije creo que la semana pasada. Lo que pasa es que en la iglesia cristiana evangélica se estigmatizó la palabra meditar, porque muchas veces lo relacionamos con prácticas orientales de nueva era, de taoísmo, de meditación trascendental. Eso es otro cuento. Pero normalmente los judíos, como lo hacía Isaac, a la hora de la tarde salen, ellos lo hacen a la mañana y a la tarde, a meditar. Y lo hacen ¿cómo? Trayendo a memoria la palabra de Dios. Ellos tienen un tema bien interesante en eso de la meditación, porque ellos le ponen sentido a cada letra, a cada palabra, porque ellos dicen que cada letra tiene un significado, que cada palabra tiene un significado. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, a la tarde, ¿a qué hora salía Isaac a meditar? A la tarde. Pero luego el Salmo 63, por ejemplo, Salmo 63 versículo 6, mire lo que dice. Salmo 63 versículo 6: cuando me acuerde de ti en mi cama, cuando medite en ti en las vigilias de ¿qué? Y ya dijimos la semana pasada que no lo tome la noche, que no nos tome el ir a dormir
sin antes haber arreglado cualquier asunto que ha pasado en el día. Entonces mire que Isaac meditaba en la tarde. Ahora dice aquí David, yo meditaba en la noche. Mire este otro salmo, Salmo 77, versículo 6. Salmo 77, versículo 6. Vuelve y dice, me acordaba de ti, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba ¿a dónde? En mi corazón, y mi espíritu inquiría. ¿Qué significa la palabra inquirir? Significa investigar, reflexionar. Entonces, a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Qué le quiero yo decir con esto? Que usted y yo, si de verdad queremos aplicar esta palabra, esta predicación, esta enseñanza, tenemos que ser intencionales. Es decir, salir de aquí y decir, hombre, yo tengo que arreglar mi corazón, tengo que alinearlo, tengo que sacar cosas de mi corazón que no agradan a Dios. Quiero caminar con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Voy a dedicarle tiempo a la palabra. Me voy a llenar de las cosas de Dios para que mis pensamientos se vacíen de cosas incorrectas, de pensamientos impuros, de sentimientos incorrectos. Me voy a llenar. ¿Cómo lo hago? Leyendo la palabra y meditándola. ¿Me está siguiendo acá? Hay que ser intencional. Esto no es solamente venir aquí y decir amén, gloria a Dios, aleluya. Oh, sí, tiene razón. No, hay que salir y ser intencional. Aparte un momento del día. Yo no sé, le leí que alguien salió a la tarde, dice que a la noche. Hay otros textos que hablan que por la mañana. Escoja un día, escoja un momento del día y reflexione, lea la palabra. Hágalo con los elementos que tiene a su disposición. Abra YouTube, descargue una melodía, una canción cristiana, un instrumental. Yo lo hago así, lo estoy haciendo todo el tiempo. Me dedico y me siento, literalmente me siento. A veces aquí mismo, ahí en esta mesa me siento, coloco un instrumental, leo la palabra, medito la palabra y todo el tiempo. Y cierre los ojos y aléguese, apague el celular, cierre la puerta de su cuarto, que no entre nadie, pero sea intencional. Si lo hace a la mañana, mucho mejor. ¿Por qué? Porque todo el día usted va pensando en la palabra de Dios. Viene el diablo, le pone una tentación, usted dice, no, mi pensamiento está ocupado en otra cosa. Viene alguien a hacerle algo y usted no va a reaccionar mal, porque en su mente y en su corazón tiene que la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿qué beneficios trae? ¿Sabía usted que la Biblia habla de los beneficios de aprender a meditar bien? Le voy a nombrar algunos, según la Biblia. Número 1, meditar la palabra, escúcheme, le trae a usted paz. ¿Qué trae? Paz. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí ve? Si usted piensa todo el tiempo en las cosas de Dios, vas a tener paz en tu corazón. Amén. Filipenses 4:7. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestra mente y vuestros ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Entonces el primer beneficio es la paz. Usted va tranquilo por el día porque medita ¿en qué? En la palabra de Dios. Amén. La segunda cosa que yo puedo decirle que como beneficio le va a traer esto, ¿sabe qué es? Te va a hacer sentir o te va a hacer ver un futuro mejor. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque si usted medita en la palabra, si usted se llena de Dios, pero usted prende el televisor y le dicen mañana va a llover, mañana hay paro, hoy hay guerra, hoy hay crisis. Abre las redes sociales y lo primero que ve es esto, que guerras, malas noticias. Usted dice, aunque la gente diga que hay un futuro desesperanzador, como yo creo que la palabra dice que tú me guardas, aunque el futuro se vea así, yo voy a creer que Dios me guarda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos vamos a desesperar ni nos vamos a afanar. Miremos un poco lo que dice la Biblia. En el Salmo, por ejemplo, el Salmo 104, versículo 34. Salmo 104, versículo 34. Dice,
dulce será que mi meditación en él. Yo me regocijaré ¿en qué? En Jehová. ¿Qué significa eso de dulce? Significa que usted va a estar tranquilo, que usted va a ver el futuro con una mentalidad diferente. Salmo capítulo 143, versículo 5. Mire lo que dice Salmo 143, 5. Me acordé de los días antiguos. Ojo, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Qué significa eso? El salmista está diciendo: hoy yo pienso lo que Dios hizo en el pasado. Y estaba diciendo David, lo que nos quiere decir es: si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cantábamos hace un rato: aunque no pueda ver, yo sé que tú estás ¿qué? Obrando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mire, te trae paz, te trae gozo, te hace ver un futuro mejor. El cuarto o quinto beneficio que yo le quiero mostrar, ¿sabe qué es? Que cuando usted guarda la palabra, medita la palabra, Dios te hace prosperar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren prosperar en todo lo que hacen? Levante la mano. Josué 1:8. Josué 1:8, Dios le da la clave a Josué y le dice: en este libro de la ley, en la palabra, meditarás de día y de noche, y entonces, dice el texto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá como bien. ¿Cómo le saldrá todo? Bien. Josué 1:8. Eso mismo está en el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuando el texto del Salmo 1, versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella, ¿qué hace? Medita. ¿Cuánto tiempo? De día y de noche. ¿Y qué dice el versículo 3? Entonces será, mire, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Cuando yo estaba predicando hace como 6 años este tema parecido, estábamos compartiendo con un pastor amigo hace un poco de tiempo en la iglesia de Ipiales, y leíamos textos como esto. Decía una persona, me dijo: pero pastor, si ahí dice que todo lo que hace prosperará, ¿por qué hay gente que no tiene a Dios en su corazón y sí prospera? Entonces lo llevé a otra palabra, el Salmo 71, el Salmo 90, cuando dice que la riqueza del impío es como la hierba del campo, que a la mañana crece y por la tarde ¿qué? Ya no está. Entonces yo le dije, y Proverbios dice que la bendición de Dios es la que trae alegría y no añade tristeza. Entonces el impío puede acumular mucho, pero no lo disfrutará. Pero el Hijo de Dios, que como dice ese texto, que camina con Dios, todo lo que hace prosperará, y esa prosperidad le va a durar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén de verdad? Por último, porque ya están aburridos. Ahí sí dijeron amén, ¿sí ve? ¿Sabe qué más le puede traer a usted? Cuando usted medita la palabra de Dios, le puede traer salud física. ¿Sabía usted que le puede traer salud física? Estaba leyendo algunas agrupaciones que podríamos considerar religiones o grupos. Bueno, le hablan mucho a la gente de meditar, y científicamente está comprobado que la gente que aprende a meditar, su salud física mejora. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todos esos neurotransmisores que se ocupaban de pensamientos negativos, que le hacía doler la cabeza, le daba migraña, gastritis, dolores en las articulaciones, le daba el sueño, se van y su salud mejora. Yo dije: oh, qué bueno. Pero eso ya estaba en la Biblia. ¿Sabe por qué? Proverbios capítulo 4, versículo 20, 21 y 22. Mire, ellos lo descubrieron ahora en este tiempo, pero ya estaba en la Biblia. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21, no se aparten de tus ojos, guárdala ¿en dónde? En medio de tu corazón. Versículo 22 dice: porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué más dice? Y medicina a todo su cuerpo.
y 23, el famoso versículo: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón. Ahí le dejo esos beneficios para que aprendas a meditar la palabra del Señor. Termino con esto y oramos. Escúcheme. Cuando usted entiende la palabra de Dios, usted vive mejor la vida, porque sabe que todo lo que pasa, pasa por una razón. Amén. ¿Usted puede decir eso conmigo? Levante su mano derecha y diga conmigo: todo lo que pasa, pasa por una razón. Cuando usted entiende la palabra, entiende eso, entonces usted y yo vivimos mejor la vida. Aprendemos a reaccionar mejor, porque cuando recibimos algo malo, escuche, tenemos que decir: Señor, eso es una consecuencia de algo que yo no corregí y hoy estoy pagándolo. Cuando recibo algo bueno, gracias, Señor, porque corregí algo en mi vida y tú me diste algo bueno. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué? Y perfecta. Mateo capítulo 6 versículo 10 dice: venga a nosotros tu reino, hágase tu ¿qué? Tu voluntad aquí en la tierra como es ¿dónde? En el cielo. Entonces todo lo que pasa ocurre por algo, porque Dios nos pesa, porque Dios mira nuestro corazón y así mismo. Pero también la palabra dice en Lamentaciones capítulo 3 versículos 37 y 38, Lamentaciones capítulo 3 versículos 37 y 38, dice que no hay nada que no haya hecho Dios y que no mandó que se hiciera. El versículo 38 dice: lo bueno y lo malo salen de la boca ¿de quién? De Jehová. Lo bueno y qué. Entonces usted entiende eso, entonces usted vive mejor la vida. Yo le quiero dejar esa herramienta para que a partir de esta semana arreglemos y alineemos nuestro corazón. Amén. ¿Cuánto la van a poner en práctica? Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a terminar orando esta mañana, si es tan amable. Pónganse de pie ustedes que están acá. Vamos a hacer algo. Escúcheme lo que le voy a decir. Vamos a hacer algo. Escúcheme. Usted dice: pero bueno, yo no puedo memorizarme todo un texto. A lo mejor usted lee 2, 3 versículos. ¿Cómo hago para llevarlo aquí en la mente? Vamos a hacer algo. Esta semana, todo el tiempo, escúcheme, todo el tiempo, llévese esta frase. Creo que se la dije la semana pasada. Llévese esta frase. Usted va a empezar va a empezar a tener esta frase todo el tiempo aquí en su mente. ¿Cómo es la frase? La frase es esta. Le vas a decir todo el tiempo al Señor: Señor, toma más de mí y dame más de ti. ¿Cómo le va a decir? Dígala: Señor, toma más de mí y dame más de ti. Llévese esa frase. Llévese esa frase como algo que usted va a meditar todo el tiempo. Salga de aquí, usted va a estar, va en el carro, va manejando, usted puede ir hablando y aquí le va diciendo: Señor, toma más de mí y dame ¿qué? Más de ti. Toma más de mí y dame más. Llévese esa frase. Alguna vez, cuando yo les enseñaba esto a un grupo, me decían: pastor, eso es como un mantra. Tómelo como quiera. Pero en esas culturas orientales le enseñan a la gente un mantra, una frase, y la gente todo el tiempo está pensando en eso. Si usted no se logra aprender un texto de memoria, no importa, lea la Biblia y llévela, pero todo el día vaya pensando. ¿Cuál es la frase? Repítala conmigo. ¿Cuál es la frase? Señor, toma más de mí y dame ¿qué? Más de ti. Cierre sus ojos, ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda. Cierre sus ojos, ponga su mano derecha en su corazón y levante su mano izquierda y haga esa oración. Solo repita esa frase: Señor, toma más de mí
y dame más. Esa frase implica: Señor, toma mi mente, toma mi corazón, toma mis pensamientos, toma todo lo que soy. Esa frase implica: Señor, ayúdame a controlar mis pensamientos, ayúdame a controlar mis emociones. Implica: Señor, ayúdame a... nombre de Jesús. Eso implica: Señor, enséñame a vencer la tentación del pecado. Solo repita esa frase, no esté orando otra cosa, por favor. Todos los que están allá en sus casas viendo esta predicación, cierren sus ojos también, pongan su mano derecha en su corazón y solo repita: Señor, toma más de mí, dame más de ti. Vamos, dígalo: Señor, toma más de mí. Dígalo allá en su mente, no esté orando. Este no es el momento de decir: Señor, te pido por mis hijos, te pido. No, eso no estamos orando ahora. Usted tiene que estar diciendo: Señor, toma más de mí, dame más de ti. Señor, toma más. Repítalo hasta que se la grabe, hasta que la piense, hasta que sea algo propio en su corazón. Le estamos entregando al Señor. Como dijo Juan el Bautista: yo menguo para que tú crezcas en mí, Señor. Yo disminuyo para que Él crezca en mí. Padre, yo te doy gracias esta mañana. Bendigo cada mente y cada corazón que está aquí, Señor, en este día. Y te pido en el nombre de Jesús que la palabra de Dios quede guardada en la mente y en el corazón. Que el Espíritu de Dios escriba la palabra, tus estatutos, tus mandamientos, tus preceptos. Ayúdanos para que al meditar en tu palabra no caigamos en el pecado, no caigamos en la tentación. Señor, ayúdanos para que cuando meditemos en la palabra nuestro corazón esté limpio, esté correcto, esté en justicia, Señor. Que nuestro corazón esté sano, esté restaurado, Señor, todo el tiempo pensando en tu palabra, Señor amado. Yo hoy te pido que traigas paz, que traigas gozo, que traigas alegría, que traigas fe y esperanza en un futuro mejor, que traigas prosperidad, que traigas salud a todo aquel que medita en la palabra, Señor. Porque tú vas a examinar nuestro corazón, vas a pesar, nos vas a poner en la balanza a ver hacia dónde está nuestro corazón, Señor. Limpia nuestro corazón, trae libertad a nuestro corazón, Señor, para lo que tú quieres hacer en estos tiempos. Bendito Dios, yo te doy gracias en esta mañana. Bendigo tu nombre. Ponga su mano derecha en su corazón y levante su mano izquierda y haga esta oración conmigo. Ahora sí, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre Dios, yo te entrego mi mente y mi corazón. Te pido que lo limpies, que tu Espíritu Santo limpie mi mente y mi corazón. Dígale: Señor, coloca tu presencia en mi mente y en mi corazón. Dígale: Señor, coloca tu palabra en mi mente y en mi corazón para caminar correctamente, para hacer lo que te agrada, Señor. Dígale: enséñame a meditar en tu palabra, a meditar en tu palabra. Dígale: todos los días de mi vida, para que todo lo que yo vea y haga sea prosperado y bendecido. Dígale una vez más: Señor, fuerte, todo el mundo conmigo: Señor, toma más de mí y dame más de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso al Señor?